Esta noche en Hecho... ¿Dónde estamos, Álvaro? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Son las 8 de la noche y es la hora de los periodistas. Gracias por acompañarnos a este espacio de información y análisis. Hoy es domingo 7 de febrero y nos vamos directamente a la portada de los periodistas. Y esta es la noticia número 1. Hoy se dieron a conocer las listas completas de candidatos de la coalición Sí por México. Llaman la atención nombres como Mario Marín, Emilio Lozoya, Rosario Robles, Genaro García Luna, Javier Duarte y César Duarte. Los presidentes de los partidos de esa coalición declararon que es importante dar espacio a voces frescas y a perfiles nuevos, no importa dónde estén. Por su parte, Mario Delgado, el presidente de Morena, hizo duras críticas a esos candidatos y aseguró que su partido está listo para que, en caso de que finalmente alguno no sea aceptado, candidatear a cualquiera de ellos. Y en la segunda nota de la portada de los periodistas, Margarita Zavala, quien había sido designada candidata plurinominal por parte del Partido Acción Nacional, declinó a su candidatura a favor del periodista Álvaro Delgado. Al parecer, encuestas internas arrojan como resultado que al interior del partido la popularidad del periodista superaba a la de Zavala, que estaba en apenas 0.56%. El expresidente Felipe Calderón manifestó su rechazo y amenazó con abandonar otra vez ese partido. Bueno, antes de irnos a la tercera nota de la portada de los periodistas, debo precisar que efectivamente ya fui ungido como candidato y que estoy en pláticas para que Calderón se incorpore a la campaña. Y en la noticia número 3 de la portada de los periodistas, el día de hoy se registraron nuevos problemas en la página del registro de vacunas para los adultos mayores. Trascendió que un ciudadano de nombre Alejandro Páez Varela, tras horas de infructuosos intentos por ingresar, pues en su frustración la direccionó al sitio de Frena. Felipe Calderón manifestó su molestia y amenazó con abandonar el partido. Y vámonos a la noticia número 4 de la portada de los periodistas. En la siguiente nota de los periodistas, una noticia muy deprimente y desesperanzadora. No conforme con el negro panorama que se ve hoy, precisamente hoy, comienza la nueva temporada de Chamuco TV. Claro, Felipe Calderón manifestó su molestia y amenazó con abandonar el partido, señor Delgado. También estamos en pláticas para que se sume. ¿Al Chamuco TV? ¿Al Chamuco TV? Yo creo que lo invitamos. ¿El expresidente Calderón? Sí, señor. Yo creo que entra aquí y se achicharra, cabrón. No. ¿No? Lo quieren en el fondo. Los del Chamuco Sin quieren duda, a Calderón. sin duda. Sí, ya ves que dice Andrés Manuel que los extremos se tocan, ¿no? Vamos a hacer una pausa, si te parece, Alejandro. Vámonos. Y volvemos con más en los periodistas. No se vayan con la finta. Sigue siendo Chamuco TV, la nueva temporada de Chamuco TV. ¿Cuántos intentos de golpe de Estado ha habido en este programa? Pero no se podrá. Y aquí tenemos a Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela. No, de veras, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y ya nos arrepentimos, pero bueno, ya. Ni modo, se aguantan. No, los quisimos invitar porque vemos que tienen un arrastre increíble en su programa. Son una sensación del show de... Oigan, sí. Vaya, ya superaron a los viejitos de los mopeds. Ya. Sí, amigos. Se les hacen memes, ya. Bueno, pues, por eso dijimos, ahora vamos a tener 5 viejitos chistosos. A ver si levantamos también este programa. Quizás sea yo el menor de todos ustedes, pero estoy entrando a mis 36. Ajá. Pero en cada pata. Claro. Hoy publicó una portada de Proceso de cuando ya estaba ruco Álvaro, de hace 25 años, que le ponen una pedrada a López Cuando Obrador. le dieron el garrotazo a López Obrador en Tabasco, y fue En portada Tabasco. de Proceso, Sí. que fue, yo estuve ahí en Huatacalca, Tabasco, en el municipio de Nacajuca, había un bloqueo a uno de los accesos a los pozos petroleros,
que nunca se tomaron, por cierto. Sí, Se tomaron accesos. Ni se quemaron, como Ni se dicen unos. quemaron. Exacto. Bueno, es parte de los mitos. Y efectivamente, platicaba hace rato con Alejandro, 25 años de esa portada, que son poquito más de lo que tengo yo trabajando en esa revista, en proceso. Sí, entraste en 94. ¿no? 94. Oye, Álvaro, pero hablando de eso, tú seguiste, o sea, has seguido esta historia muy de cerca. Ahora ya es presidente ese señor, el de la camisa chorreada de sangre. Y bueno, ustedes son periodistas serios, analistas serios. Y yo veo que ahora hay una campaña para decir que su gobierno es un desastre, que el país está al borde del abismo. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, Yo creo que ustedes- tiene razón esas críticas. Vivimos en un país que está a punto de convertirse en Venezuela. Y quien no lo O quiera Corea ver del está comprado por el gobierno. O sea, yo creo que No, quien no lo quiere ver es porque recibió la vacuna rusa. Claro. también al rato vamos a Exacto. comenzar todos a hablar ruso. Entonces sí, yo creo que hay voces muy certeras en ese análisis. Vaya. Bueno, algo que a mí me parece que es muy padre es que efectivamente esas voces puedan expresarse, como puedan expresarse otras que tienen una visión completamente diferente o que no asuman ninguna de las dos posiciones. La sociedad mexicana ha ido, por fortuna, modificándose para bien, y parte de este cambio para bien es que fluyan las diferentes posiciones, que se expresen y que no exista ya un coro de voces oficiales y oficialistas que por muchas décadas prevaleció en nuestro país en todo el ámbito de los medios de comunicación, a excepción de muy poquitos. Entonces, yo me alegro y creo que es bueno que se expresen esas voces que digan que efectivamente México ya prácticamente está al borde del colapso y de la guerra civil. También que estábamos, ¿verdad? También que estábamos, efectivamente. O sea, creo que esas voces que dicen que hay que volver a la normalidad, me pienso específicamente en el desplegado de julio del año pasado, promovido por Enrique Krause, por Héctor Aguilar Camín y miembros de su séquito. Pues es eso. Ellos dicen, hay que volver a la normalidad. La normalidad era el privilegio, los abusos, la impunidad. Yo no digo que de pronto estemos en el paraíso, pero esa normalidad por la que muchos sienten nostalgia era en realidad un cuadro de horror. Sí, ahora, ¿quién sabe qué va a suceder? Va a ser muy interesante lo que viene después, es decir, después de Andrés Manuel, porque yo creo que esas voces van a seguir ahí y Andrés Manuel se va a ir, como sabemos, a su rancho, o sea, porque así va a pasar. Y el movimiento Morena es el López Obradorismo, no es Morena, al menos ahorita no tiene una autonomía, o es lo que yo creo, sino que es un López Obradorismo institucionalizado, pues Morena. Entonces, siento que al final del sexenio sí va a haber tiene que haber una gran sacudida en ese partido. Digamos que esta es la primera elección donde tiene que mostrar Morena que puede, y es la última con López Obrador. Ya ese movimiento es la última vez que puede utilizar a López Obrador, a él. Y mal hecho porque va a utilizar la figura del presidente, pero bueno, órale. Pero Además, lo hacen, para colarse una serie de personajes. bueno, pero lo hacen los impresentables. partidos del mundo, Sí, o sea, sí, tienen claro. que hacerlo y no, yo no lo veo mal. Pues la gran fortaleza del movimiento que es López Obrador es a la vez su Bueno, mayor debilidad. No sé qué porque- vaya a pasar, porque esos personajes sí van a estar ahí. Ahora, varios de esos personajes no necesariamente van a llegar con la misma posición que tenían antes de Andrés Manuel. Pienso en un panel específico de que sale en la televisión, algunos de los paneles que salen en Televisa, TV Azteca, tal, de periodistas ahí o comentadores, y los ves y ya ahorita se oyen viejos. Los argumentos son viejos. Me he reído todos estos días de Castañeda porque hablaba de la vacuna rusa, pues como si fuera la Guerra Fría, con argumentos así de que Putin y la vacuna de Stalin, o sea, muy, híjole, ¿cómo te digo que tú escribes en el New Como York si todavía Times? fuera la Unión Soviética, ¿no? O sea, claro, son argumentos de la guerra, de la Guerra Fría. Él escribe en New York Times. New York Times tiene quizá el texto más largo sobre la Sputnik y más completo sobre Sputnik desde hace meses.
Pero hay que leerlo. Pero hay que leerlo, exacto. Y no estar Creo con que lo eso no va a mismo, lo pasar. mismo, lo mismo. Entonces, yo no sé también si ellos van a envejecer demasiado. Ya ahorita se sienten muy Yo creo viejos. que ya están totalmente envejecidos y rebasados. Oigan, vamos a un corte y regresamos. El primer corte y regresamos. Va. Querido lectorado, bienvenido a la 7ª temporada. Entramos al año 3 de la 4T y es un año electoral además. Pero acá empecemos con algunas notas. ¿Ya le echaste un ojo al censo 2020? ¿Y al reporte mensual del Sistema Nacional de Seguridad Pública? El patriarcado del horror se vuelve estadística. Primero, se confirma la mayoría de mexicanas. Somos unos 3 milloncillos más que los hombres. Sin embargo, nuestro derecho a la educación se nota algo alicaído, pues en las cifras de analfabetismo lo superamos por casi 1 millón, con 2.677.192 mujeres analfabetas. Uf. Como ya es tradición en el México misógino, cada año, en 2020 también se registra un nuevo máximo histórico de violencias machistas de todos tipos y colores. Van algunos datitos que no curan tu depresión. 16.543 carpetas de denuncia por violación, o sea, 45.3 por día, más las que no se denuncian, delito que puede ser meritorio de premio, como una precandidatura de gobierno estatal por Morena. 57.495 carpetas por lesiones dolosas, es decir, 157.5 al día. 220.000 carpetas por violencia intrafamiliar y otra vez aumentan los feminicidios a 11 por día. Delitos impunes y al alza, sin restarle su mérito a las pandemias por COVID-19, macho virus y la justicia patriarcal. ¡Ay, qué bonito! Que no se diga que no son creativos los machirulos. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que cumplió 14 años el 1 de febrero, definía en 2007 solamente 5 tipos de violencia: psicológica, física, económica, patrimonial y sexual. Para 2021, los machines han aportado las siguientes: la violencia política, digital, obstétrica, contra los derechos sexuales y reproductivos y, claro, la violencia feminicida. ¡Aplausos! Vaya, vaya, Tacubaya. Surge así la pregunta obligada para este año electoral. Querido lectorado, ¿tienen los partidos, sobre todo la izquierda, interés en esta crisis humanitaria que afecta a los derechos humanos de las mujeres? En esta ocasión, les vamos a contar el cuento paralelo de La princesa y sus 23 pretendientes. Había una vez un principado muy chiquito en el que habitaba una princesa muy especial. Esta princesa hablaba 3 idiomas, manejaba mucho dinero y, a pesar de estar en las montañas, vivía en un paraíso. La princesa se llamaba Doña Blanca Banca Blanqueadora de la Matriz del Rédito Fiduciario de Interés Compuesto y Capital Variable de Andorra, pero todos la conocían como Doña Banca de Andorra. Y sí, el paraíso en el que vivía era un paraíso fiscal. Resulta que, a pesar de ser horrible e inescrupulosa, Banca de Andorra era muy atractiva. Tenía unas tasas de interés tan atractivas que nadie las podía resistir y hacía unas operaciones financieras que hacían suspirar a los hombres más ricos y poderosos. La fama del atractivo de Doña Banca de Andorra llegó al otro lado del mar y un abogado que se creía muy listo convenció a 23 caballeros que gobernaban aquellas tierras
de evadirse con la princesa. Banca de Andorra estuvo de acuerdo con la evasión, pero los puso a todos a prueba. Les dijo que le entregaría su encanto al caballero que le trajera más pruebas de amor en dinero contante y sonante. Del otro lado del mar, los gobernantes y empresarios compitieron por llevarle dinero a la princesa evasora. Traficaron sustancias ilícitas, vaciaron las arcas públicas, se robaron todo lo que pudieron, dejaron a sus gobernados en cueros y, mes con mes, le llevaron más y más dinero a doña Banca de Andorra. Los caballeros acabaron por destruir su país, pero le llevaron a doña Banca de Andorra 48,000 millones. Cuando vio a los 23 caballeros de ultramar postrados a sus pies y vio todos los millones reunidos, doña Banca de Andorra no supo a cuál escoger de los 23 y después de mucho pensarlo, decidió quedarse con todos. Pero no se quedó con los caballeros, pues los despreciaba a todos. Se quedó con todos los millones. Así fue como doña Banca de Andorra vivió feliz para siempre y los 23 gobernantes se quedaron en cueros tal como ellos habían dejado a sus gobernados. Moraleja: ladrón que roba a ladrón es un banquero cabrón. Ya estamos aquí de vuelta con los periodistas en esta 7ª temporada. Gracias por ser nuestros padrinos. Pero a ver, sigamos con la discusión. Hay mucha gente muy enojada porque se les cuestiona a esas viejas voces en radio y televisión. ¿Qué opinión les merece? Yo creo que están pasando ellos y nosotros, o sea, me refiero a los que recién nos estamos incorporando a los medios más masivos como tales. Está pasando un fenómeno muy interesante que yo creo que les beneficia con todo. Ahorita tienes un grupo amplísimo de periodistas, líderes de opinión, comunicadores que cuestionan al presidente. Trasládate unos años atrás al presidente Calderón. O sea, Carmen se atrevió a preguntar lo que nosotros preguntamos a diario y hacemos lo que queremos a diario. Y Carmen fue víctima de una persecución. Una periodista sola en el sexenio de Calderón fue víctima de persecución. Ahora hay un montón que cuestionan al presidente y honestamente díganme dónde está la persecución, que alguien me la fundamente. Lo que no hay es dinero y no hay dinero más que para un puñado. ¿Está mal repartido el dinero? Sí, está mal repartido el dinero. Muy mal repartido, muy mal repartido. Pero pues, no hay tanto dinero como ellos estaban acostumbrados. Entonces eso genera, pues sí, mucha molestia. Pero además hay un detalle. Yo creo que no es lo mismo cuestionar a uno de los poderes, que es absolutamente legítimo, y no solo eso, sino hasta necesario hacer este cuestionamiento. Pero yo creo que aquí estamos frente a una campaña, claramente una campaña además de desinformación, de mentiras, de las famosas fake news. ¿No es así? Está acreditado por décadas que hemos tenido unos medios de comunicación y periodistas profundamente corruptos. La corrupción en México, en el periodismo, no es una ave pasajera. ¿Cómo te atreves a decir eso? Los medios de comunicación por décadas aceitados por el dinero público y cuando no dinero público, por el dinero privado. Por eso el periodismo no solamente debe someter a escrutinio riguroso, yo digo no solamente necesario, sino como deber profesional al poder público, sino también al poder privado, a otro tipo de poderes, al poder económico, al poder religioso, al poder mediático, al poder criminal. Somos parte del poder mediático quienes nos dedicamos a la actividad informativa. No necesariamente, tenemos un relativo poder, pero es un poder ejercido a partir del ejercicio también de dos derechos constitucionales: la libertad de expresión y el derecho a la información que tienen la sociedad, los mexicanos, los que habitan en este país. Bueno, estamos sometidos al escrutinio, debemos estar sometidos a un escrutinio riguroso de la sociedad y de nosotros mismos. Exacto. De los medios y de los periodistas. Hablar de un periodista
en el ejercicio de su trabajo, por el ejercicio de su trabajo, creo que es saludable. Para bien, como reconocimiento de sus pares al trabajo que realiza, y también no para bien. Se equivoca, es riguroso, es mentiroso, es manipulador, es corrupto. Hay que decirlo de manera abierta y no en lo etéreo. Decir con nombre y con apellido Sí, de quién estamos López hablando. Dóriga es corrupto. Por ejemplo, Digo, todavía no sé. a mí me ha querido, yo no soy igual a él. A ver, no todos los periodistas somos iguales. Yo no soy López Dóriga, yo no soy Loret, ni tantos otros. Y eso, y el trabajo de cada quien está expuesto. Tampoco me voy a andar poniendo a pelear con uno y con otro cada rato. Pues yo me pongo a hacer mi chamba, que es informar. Oye, pero eso que acabas de decir, yo también lo he dicho muchas veces, que el poder no es nada más el poder político, es el poder económico, el eclesiástico, etcétera. Y el mediático. Pero, es decir, el tema es que sí está bien que los medios cuestionen al poder político, pero luego la inmensa mayoría de los medios son propiedad de empresarios que tienen otros negocios y otro tipo de negocios quizás no muy claros. Entonces, sí, de repente ves que hay muchos medios que cuestionan al gobierno de López Obrador, pero cuando sale, por ejemplo, el tema de las cuentas que confiscó Andorra, pues no dicen nada. Y dices, a mí se me hace que los inversionistas de este periódico o canal de televisión, lo que sea, pues tenían su lana en Andorra, porque no dicen nada. No acaba de salir el viernes que la titular del SAT dijo que ni más ni menos que Mexicanos contra la Corrupción, la de Claudio X González, opera con los esquemas de las factureras, ¿no? Con empresas fantasmas, con prestanombres. Se lo dijo a ustedes. Sí, claro, en nuestro programa, sí. ¿Qué más que la jornada no lo citó? ¿Por alguna razón? Pues no, pero... Le puso en un programa de radio. En cierto programa de radio. Programa de radio de cuyo nombre no queremos. Muy chistoso. Pero es finalmente el trabajo que debe uno hacer. Pues yo ahí tengo a la titular, tenemos a la titular del SAT. Bueno, le tenemos que preguntar asuntos que son de interés público. Yo en particular tenía interés por una razón, pues porque yo publiqué en Proceso quiénes son los que financian a Mexicanos contra la Corrupción, pero no con una opinión, sino con documentos. Claro. Y por tanto, y después lo retoma en la conferencia de prensa el presidente López Obrador, y le preguntan, y entonces él dice, bueno, se va a investigar, y le ordena una investigación a la titular del SAT. Resulta que nos da la entrevista a la titular del SAT, que teníamos buscando meses, 6 meses. Ni modo que no le pregunte, Pues sí. como corresponde. Pues es una pregunta periodística, es una pregunta a una funcionaria sobre un asunto de interés público. Es de interés público que cualquier organización, en este caso Mexicanos contra la Corrupción, pueda efectivamente estar utilizando la evasión o la elusión fiscal para hacer para conseguir sus fines. Sí, y ya dice dice la titular del SAT, pues lo que dijo, y resulta que ahora nos critican por hacer ese trabajo. Pues no, es un asunto de interés público. Además, en el caso concreto de Mexicanos contra la Corrupción, ahí hay un tema, o sea, te pones y organizas una ONG que usa periodistas para hacer investigaciones contra la corrupción. Pues los primeros que tienen que estar, pero bien limpiecitos, son ellos, pues sí, para empezar. claro. O sea, es como cuando, a ver, si yo recibo dinero, si soy corrupto, pues ni modo que vaya a andar yo haciendo investigaciones que incomoden al poder político o al poder económico. Pues yo tengo que estar... Pero depende de también los grupos políticos, porque si te está dando por acá este grupo político... No, por eso. Si yo recibo lana de quien sea, no solamente del gobierno, sino de farmacéuticas, por ejemplo, o concesionarias de automóviles, o tiendas de autoservicio, pues es corrupción también. Para eso necesitas tener un grado muy alto de cinismo, y muchos de estos periodistas, aparte de corruptos, son muy cínicos. Sí, pero qué bueno que estemos bajo escrutinio. ¿Qué tal si andamos muy chilitos piquines criticando la evasión fiscal
y resulta que no pagamos impuestos. Exacto. ¿No? Claro. ¿Qué claro. tal si andamos muy chilitos piquenes informando del ambulantaje y tenemos nuestros negocitos? Claro. Entonces, sí, hay que tener no solamente autoridad profesional, sino autoridad Autoridad moral. moral, autoridad ética y autoridad a secas desde el punto de vista profesional. Se llama ética, simplemente. Se llama, para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Exacto, exacto. Dicho en términos científicos, ¿no? En términos zoológicos. Zoológicos. Seguimos en el Plus de YouTube de Chamuco TV, la 7ª temporada, con nuestros padrinos Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela. Estábamos conversando súper interesante sobre el tema del periodismo. Sí, pero mira, ya cuando el señor Alejandro Páez Saca el saca celular. el Es como él, también empieza a tuitear Sí, y ya, no. ya Sí, valió ya, todo. ya Se no. está peleando con medio mundo. Algo le has de haber hecho, porque No, oye, pues nomás estaba revisando a ver qué había. Ya, Está A ver, preparando ¿qué el notas programa. hay? nomás, ya estoy, mira, más puesto que un calcetín. Oye, pero es que, a ver, tú eres un periodista que está abierto y dispuesto a ser criticado por tu trabajo, duda. etcétera. No te asustas, pues no yo brincas. no bloqueo a nadie en Twitter, por ejemplo, y me dicen de pronto cualquier cantidad de cosas. No me importa. Bueno, por eso, pero sí hay otros periodistas, que era justamente el grupo privilegiado antes, que ahora está furioso que cualquier cuestionamiento en su contra lo toman como una campaña que viene directamente del gobierno para censurarlos y perseguirlos. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no aceptar que nos cuestionemos, que discutamos nuestro trabajo? Es decir, realmente tienen algo que Luego esconderse. les piden que den pruebas de que los... Y no dice nada. No. No, hace poco alguien tuiteó que trabajaba en unos medios donde le pidieron expresamente que no criticara al presidente, pero nunca dijo quién, Sí, nada. Rosas. No me acuerdo. Sí es cierto, un disque divulgador de historia, Alejandro Rosas. Alejandro Rosas publica en su cuenta de Twitter Así es. efectivamente que nunca antes le habían pedido en los programas en los que había participado no criticar a López Obrador y que ahora le sí. habían pedido. Dije, bueno, pues decir, para Pero saber. Exacto. Exacto. Para habla, saber. dilo y prueba. Yo lo hice público, pues yo no lo conozco, pero a mí me parece que es importante que si uno hace una imputación pública, pues tiene el deber Claro, de probar, documentar. pues sí, decir, hombre. hacer la denuncia completa. A ver, Salió yo creo que primera es un plana del asunto, Reforma, eso. asunto que nos concierne a todos, no solamente a los periodistas, sino a la sociedad, si efectivamente desde el gobierno de López Obrador hay censura, hay presiones, hay represalias contra la actividad profesional en el ámbito periodístico o cualquiera. Si se está persiguiendo inclusive a empresarios, si se está persiguiendo, pero para que paguen los impuestos. organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que eso es un asunto que nos concierne a todos. Yo levantaría la voz, por supuesto, si supiera que efectivamente a Carlos Loret lo corrieron de Televisa por presiones de López Obrador. Pues sí. Entonces, yo lo he dicho No, te digo, públicamente. sería Oye, una notición. Carlos, a ver, Claro, ¿quién? sí. ¿Cómo fue? Claro. Silencio. Solo No, se no, ríe. bueno, pues Solo no. se ríe a carcajada. Ja, 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 ja. Según No, él. sería interesantísimo, además sería nota. No, pues y no claro. solamente sería nota en México, No, es sería un nota asunto, internacional, debería ser un sería escándalo internacional Ahora, él que anda haya. persiguiendo normalmente ese tipo de escándalos. Si tuviera el dato, lo habría soltado, para que no seamos locos. O sea, yo no creo, honestamente, que él haya sido, que el gobierno de López Obrador haya presionado a Televisa. Yo creo que básicamente Televisa lo corrió porque le estorba en este momento para su relación con López Obrador. Así, tal cual. Esa es otra cosa. Que es otra cosa completamente distinta. Y habría que discutirla también. Y habría que ponerla, Claro. por ejemplo, ¿por qué Televisa sigue siendo la gran ganona de la publicidad oficial? Yo quisiera saber cuál es la lógica de eso. ¿Cuál es la lógica de eso? De que el gobierno de López Obrador, o sea, se está muriendo sola Televisa, se está cayendo a pedazos. Pues por eso qué es- le sigue dando López es un acto Obrador? de humanismo. No, también es un asunto de connivencia y yo diría de complicidades. Claro, por y, supuesto. Y, fíjate, ¿cuál es otro medio que también le ha canalizado tantos millones de pesos? No solo La Jornada, ¿eh? El grupo de los Ampón Letrina, de los Cantón Cetina, Cantón Cetina. de los dueños
entre otros medios, de Tabasco Hoy, O sea, un periódico acostumbrado a hacer un periodismo vil. Hoy, hace rato que hablábamos de los 25 años de la de la portada de Proceso, con aquel garrotazo a López Obrador, que aparece en la fotografía de portada sangrante. Yo cubrí toda la parte de la elección del 94, 95, 96, bueno. Si hay una prensa miserable en México, y hay mucha, no solamente en la capitalina, sino en todo el país, No hay más, ¿no? es Tabasco. Tabasco, una prensa envilecida por el dinero público, y uno de los medios, pues Tabasco Hoy, de los Cantón Cetina, que por cierto, cuando fue uno de los miembros del clan, diputado federal del PRI, de una manera de conducirse sucia. Hoy es no solamente dueño de ese grupo empresarial muy poderoso al que López Obrador le da ríos de dinero para ser un medio muy ubicado en el sureste, sino que ese personaje es delegado de Morena en el sureste de la República. Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. O sea, esas son de las cosas que yo por eso digo, hay una connivencia de López Obrador con ese tipo de medios. Con Televisa, con Televisión Azteca, claramente. Y creo que ahí, después de toda la biografía que tienen estos medios, me parece que es un acto de irresponsabilidad del presidente López Obrador, que es, pues por su voluntad, no por Jesús Ramírez Cuevas, por favor, es López Obrador que dice, a este se le da y a este se le da. ¿Y sí, de hecho la política tal cual de comunicación social no existe. O sea, en realidad, pues ahí tienen a Jesús, el presidente lo tiene ahí, qué bueno, ahí está bien. Pero el que maneja eso es el presidente López Obrador. O sea, él maneja absolutamente todo. Jesús ahí anda y a lo mejor sí lee los periódicos temprano y le lleva alguna cosita por ahí, no sé. Pero digo, porque lo que él toma, perdónenme, pero lo que él toma, las campañas que él trae, o sea, la de las drogas, por ejemplo, perdónenme, todo lo que ha tomado, casi todo lo que ha hecho, ha salido Jesús, claro, y eso se tiene que decir. Ahora, les voy a decir una cosa. Cada cuándo en los gobiernos anteriores alguien podía decirle al director de comunicación social que esto o que aquello sin que estuviera en la calle? ¿Cuándo? Eso es un cambio muy importante. Claro. O sea, hay una libertad profunda, sí la hay, por supuesto. Y si no la hay, ¿saben qué? Ojalá y documenten, ojalá y lo documenten. Alguien que se ponga como Loreto, como cualquiera, Ciro, que me presionaron, el primero que va a levantar la mano para protestar, voy a ser yo. Y yo sé que varios lo vamos a hacer. Vamos a decir, oiga, espera. Una cosa es una cosa y esta cosa son chingaderas. O sea, esto no se hace. Y punto, ¿no? Claro. Y fíjate qué curioso, esos que hoy hablan de persecución, de censura, hasta reclaman el asesinato de periodistas, ¿cuándo levantaron la voz? Nunca. Cuando hubo actos de clara censura y de asesinato. A ver, te voy a poner un ejemplo. Álvaro. Lo veían como ven llover. Y se lo dije a Lázaro Ríos, se lo tuiteé el otro día, porque ahora es el defensor de, el gobierno López Obrador. Lázaro Ríos, el exdirector de Reforma. Dijo, yo vengo de Reforma, yo estuve en Reforma, no vengo de Reforma, yo vengo de mi casa, estuve en el Diario de Juárez, estuve en otros medios y luego estuve en Reforma. Antes estuve en El Economista y con mucho orgullo, con Luis Enrique. Pero con Reforma conozco a Lázaro de entonces. Pues sí. Conozco a Lázaro muy bien. ¿Sabes qué? Absolutamente ni uno de los periodistas asesinados en Veracruz, ni uno. O sea, ni uno solo, ni siquiera los casos más dramáticos, como los casos que vincularon a Proceso, a La Jornada, ni uno de esos casos salió en la portada ni en Interiores de Reforma. Ahora sí, ahora todos los casos ahora sí salen. Pero a ver, él ya no dirige Reforma.
No. Es decir, cuando Pero él tiene la responsabilidad de ese otro Reforma, eso se lo tiene. Y él está hoy trabajando para... Coparmex. Para Coparmex, Exacto. o específicamente para Gustavo de Hoyos. Para Gustavo de Hoyos, sí. Pero es que son ellos los que le metieron dinero a Reforma, estos Claudio X y esa gente, al principio de este gobierno. Fue cuando sacaron a Lázaro Ríos para meter a este otro que ni es periodista. Sí. Ajá, para convertirlo en un ariete político al periódico. Y yo creo que Lázaro Ríos lo único que hace es méritos a ver si lo regresan a la dirección de Reforma. No creo que quiera, pero lo que sí es que él tiene esa responsabilidad. Ahora es una especie de vocero de una parte de esa derecha. Ahora es una especie de vocero, Lázaro. Pues bueno. De Coparmex. No, bueno, si hasta caricaturistas han cooptado la Coparmex, ¿no es cierto? Bueno, Sí. ya no están en Coparmex. Acuérdate tú que Gustavo de Hoyos se sale y ya está Gustavo No, pero de Hoyos. tienen Una cosa que se llama... Dices. Dices, formalmente pertenece a la Coparmex, Pues sí. que se generó con Gustavo de Hoyos. Así es. Yo lo platiqué con el propio Gustavo. Me dice, sí, nosotros Y tú y yo lo creamos. platicamos con Claro, Lázaro. Y con Lázaro Ríos. A ver, por ejemplo, podemos platicar con Lázaro Ríos, sin duda. Pues somos periodistas. Y si hablamos con él, es porque vamos a hablar, no de lo que, a dónde nos vamos a comer los fines de semana, sino de lo que hacemos profesionalmente hablando, en un ánimo de, finalmente, abordar asuntos que son de interés público. ¿Es interés público que el Coparmex financie una organización así? Por supuesto, no porque use dinero público, sino que la Coparmex es un organismo, es un grupo de presión que representa los intereses de los patrones del país. Solamente por eso. ¿Es de interés público quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Pues por supuesto. ¿Es de interés público quiénes dirigen esos medios de comunicación? Sí, no debe haber, en ese sentido, pienso yo, ni limitantes para emitir opiniones. A ver, aquella vieja expresión, perro no come carne de perro, me ha parecido toda la vida aberrante. Para empezar, porque yo no soy perro. Yo me dedico al noble oficio de informar y ya si lo hago bien o si lo hago mal es criterio de la audiencia. Pero esa encubría la impunidad. Tú no hables de mí que yo soy corrupto y yo no hablo de ti que tú eres corrupto. Eso es la lógica. Hoy, más que nunca, debemos hablar de los medios, de los periodistas, no como asunto principal. Lo principal es investigar, procesar y difundir asuntos que nos conciernen a todos. Pero dentro de eso está, pues, hablar de lo que somos. Pero además, como comentábamos hace un momento, está el poder mediático. Pues está ahorita totalmente ligado al poder económico y al poder político. El chamuco, no se hagan, es un poder. Y ustedes quieren tirar, no al presidente porque les paga, quieren tirar a la oposición. Claro. Obvio. Oye, ahorita con lo que ¿Eso fue un mencionabas, chiste? recordé que hace unos meses tuvimos aquí en el programa a Olga Warnat. Ajá. Y nos platicaba pues cómo fue perseguida durante el sexenio de Calderón. Fue realmente, tuvo que salir del país y era vigilada y demás. Y ella se comunicó, le mandó unas cartas a Krause para que se solidarizara con ella. Dice que nunca le contestó nada. Y nos lo contaba justo en los días cercanos a esta carta, este desplegado en donde se decía que la libertad de expresión estaba en peligro. En julio del año ¿no? pasado, el desplegado ¿Sí? que es la base de la actual coalición. Claro. Ahí nace. Ahí nace, claro. Acuérdense, perdón que haga este paréntesis, pero ese desplegado de julio, que firman entre otros Krause y Aguilar Camín, expresamente dice, hay que crear un bloque opositor con todos los partidos de oposición, que es justamente la reactivación, la formalización, la legalización del PRIAN. El PRD es la nada. Como los perritos que andan abajo de la mesa, a ver qué se les cae, ¿no? Pues como pusimos, son los que van a ir por los chescos. Por los chescos, sí. Pues sí, pero efectivamente, volviendo al asunto de van a regresar y van a estar abiertos. de la y represión, le tomaron de en las el camino. acechanzas, pues sí,
hay mucha hipocresía. Hay Sí, es mucha que ahora simulación. sale con que la libertad de expresión está amenazada, la democracia está amenazada. Entonces, ¿cómo estaba antes? ¿Qué era antes? Pues es que para Pues ellos... el fraude electoral es que es la democracia. Ellos copaban los medios de comunicación, copaban las mismas personas, periódicos, programas de radio, programas de televisión, eran las mismas voces todo el tiempo, en todos, diciendo con el mismo discurso, siempre lo mismo. Entonces, de repente, se les cuestiona, aparecen voces nuevas, y entonces está amenazada la libertad. Y se encabronan, porque hay nuevas voces. La uniformidad periodística prevaleció décadas. Sí. Los mismos que conducían los espacios estelares de radio y de televisión ocupaban los principales espacios en los medios escritos. Sí, las páginas de Y, opinión claro. eran los que aparecían en los, o siguen, no lo digamos en pasado, en los noticieros de radio eran los que tenían las que cápsulas sigue. de opinión. Claro. Pero es que sigue Pero es igual. que sigue. No, Ahí no, está. es que lo nadie que les pasa es quita que los ya, programas. ya cada vez los ven menos. Pues sí, Y cada es vez que también- les creen menos. Y A lo pues ya- mejor, ya a lo no. mejor les creen menos, pero no sé si los ven menos. Sí, es Yo cierto. sostengo que ese es un poder que va a trascender a Andrés Manuel López Obrador. Ah, sí. Es muy poderoso, son medios muy poderosos y son personajes muy poderosos. Y de la victimización están haciendo su manera de seguir vigentes, de sobrevivir a este gobierno. Porque si no, Sí, bueno, de eso, y mira, es que no solamente está el tema de la victimización, porque sí son más sofisticados que eso. O sea, sí traen, sí construyen historias. No mucho, ¿eh? Bueno, sí traen dinero y sí construyen eso historias. sí. O sea, lo que quiero decir es que no nada más están pegados al discurso de la victimización. O sea, tú ves un noticiero, cualquiera de estos personajes, los más opositores de Andrés Manuel, y traen reporteros haciendo historias muy específicas con un ángulo muy concreto. O sea, yo no los menosprecio en lo absoluto, porque van a sobrevivir a Andrés Manuel, sí. Van a estar muy poderosos cuando Andrés Manuel termine. Yo creo que van a seguir siendo muy poderosos. No sé si todos, yo creo que algunos se van a envejecer en estos pocos años. Se les va a dar un viejazo brutal, no sé cuáles tampoco. Sobre todo creo que hay un puñado por ahí que se va a hacer viejo muy concretamente. Muy Héctor específico. Aguilar Camín, López Esos Dóriga. Ya lo son. Ya lo son. Ahora. Yo sí también lo creo. Andrés Manuel López Obrador va a terminar su sexenio en 2024. Ya cumplió una tercera parte. Vamos ya casi para llegar a la mitad del sexenio. Bueno, salvo que se reelija. Que por cierto ya bajó el sonsonete, ¿no? Ya se bajó el sonsonete de se va a reelegir o no. Bueno. Pero retomando el nunca ha asunto dicho de que cómo, se va a qué va a pasar con la relación de los medios de comunicación en general y el poder político en general, que es como a mí me gusta denominarlo, no solamente el gobierno, pero específicamente en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Él, con sus formas, su manera de hacer política, con su liderazgo, él va a tener que irse. Y quien lo suceda, estoy absolutamente seguro que va a modificar esa relación que él tuvo con los medios. ¿Quién va a ser? Pues yo no veo a otro ahora Ebrard. que Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es el pragmatismo puro. Él le encanta el billete. Y por supuesto que quienes hoy se han visto lastimados por la pérdida de privilegios, no solamente en términos económicos, sino en términos informativos, están apostando por alguien como Ebrard. No como Claudia Sheinbaum, no, como Ebrard. ¿Qué va a hacer Ebrard? Pues lo que hizo cuando sucedió a López Obrador en la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Va a modificar muchas conductas que como política tuvo López Obrador para ir tomando su camino, lo cual es válido. Yo creo que una de las cosas que va a modificar de manera sustantiva es la relación con los medios. Pues es un asunto también de pragmatismo de alguien que es pragmatismo puro. ¿Y tú lo criticarías por cambiar su relación con los medios? No, ni digo que ni lo critico ni lo elogio. Depende de digo cómo que se va a hace cambiar, digo que se va a terminar el sexenio de López Obrador y esos a los que López Obrador llamó medios
Pasquines inmundos. Pasquines inmundos, particularmente a dos, a Reforma y al Universal, y también a Proceso le ha zumbado, ahí van a seguir. Como van a seguir los Loret, los Adela Micha, los López Dóriga, y ya yéndose López Obrador a la chingada, pues también va a haber ajuste de cuentas en su contra. Por supuesto. Pero, por una parte y por la otra, ellos van a decir, nosotros Y vamos luego, a seguir aquí. Por el otro lado, Álvaro, Pero concluyo con lo siguiente, Alejandro, perdón. Y después de un sexenio de no sentar las bases políticas y sobre todo jurídicas para una relación transparente entre los medios de comunicación y el poder público, no solamente el gobierno federal, la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, los el Poder gobernadores, Judicial, etcétera. Y eso es lo que se está perdiendo, lamentablemente, A ver, en este gobierno. Muy sencillo. El presidente López Obrador. O sea, lo que mío fue muy complejo o muy enredado. Muy enredado. Muy sencillo. El presidente López Obrador está perdiendo la oportunidad que se da una vez cada muchos años de poder provocar una gran reforma al interior de los medios. Número uno, está utilizando la ley Chayote que le aprobaron a Peña para mantener la misma relación de privilegios con ciertos medios, primero. Y eso hay que decirlo hasta que se entienda y se oiga muy bien. Segundo, no está aprovechando para crear una nueva prensa. No está generando una nueva prensa. ¿Por qué? Primero porque él no tiene una idea que es una nueva prensa. Pero el Ejecutivo tendría que generar una nueva prensa. Yo creo que puede perfectamente generar las herramientas para que se arme. Puedes generar una mala prensa. La estás generando, de hecho. O sea, cuando le metes dinero a Televisa, le metes dinero a TV Azteca, estás generando una mala prensa. Estás premiando esa prensa. Puedes hacerlo muy transparente, como se hace en muchas partes del mundo, generando fondos para que se haga investigación, por ejemplo, para medios. Puedes perfectamente generar fondos para que, por medio de concursos públicos, un medio pueda acceder a esos fondos para hacer cosas muy puntuales. Puedes generar incluso una relación directa con Naciones Unidas para que intervenga en programas para proteger a periodistas. Puedes generar, o sea, hay un montón de cosas que puedes hacer. Nada de eso va a suceder, desgraciadamente, en este gobierno. Y eso genera buena prensa. Premias buena prensa. No es tu papel, pero sí puedes poner el dinero y metes a Naciones Unidas. Hay organizaciones internacionales que lo pueden hacer. Lo que digo es que, al final, va a ser si esto sigue así como va a ser un gran desperdicio, honestamente. Va a ser un gran desperdicio lo que haga Andrés Manuel con la prensa, un gran desperdicio, porque él se va a ir y esa prensa, todos esos, como decía Álvaro hace un momento, van a estar ahí. Pero yo regresaría a lo que comentamos hace rato. Yo tengo la impresión, no sé ustedes qué piensen, que efectivamente hay una campaña muy armada de la gran mayoría de estos medios para debilitar, para erosionar y hasta en el mejor de los casos para ellos de tumbar al presidente. Entonces él está, y ese es el objetivo de las mañaneras, todos los días peleando contra esta campaña. No, sí. Pues, ¿no? Ahora, a ver, entonces eso, pues claro que le quita todo el tiempo para hacer todo esto, sí. ¿no? Pero una cosa es, las mañaneras es un recurso muy eficaz, por cierto, para contrarrestar lo que a juicio del presidente son informaciones inconvenientes. No digo falsas solamente, ¿eh? No, hay informaciones que a él le incomodan, que no necesariamente son falsas. Y él tiene el recurso de las conferencias de prensa por la mañana, no solo para efectivamente contrarrestar, sino también para informar, claro, dar su versión. Correcto. Pero ese es solamente un aspecto muy básico, me parece, de lo que debe ser una relación con los medios, que tiene muchos aspectos. Para empezar, que haya auténticamente una apertura informativa sin distingos. 2, que, por ejemplo, la publicidad oficial realmente esté reglamentada
no conforme a una ley como la que se aprobó en el Congreso, que finalmente mantiene la discrecionalidad. López Obrador, sin necesidad de ley, puede disponer del dinero, que no es en la misma cantidad, naturalmente, que con Calderón, que gastó 40,000 millones de pesos, y con Peña Nieto, que fueron 60,000 millones de pesos. No. Reglamentar la publicidad oficial es una parte. La apertura informativa es otra. Y también, yo no digo que no contrarreste y dé su versión sobre información falsa o imprecisa. Está en todo su derecho, porque además, a muchos se les olvida, pero el derecho de réplica está en la ley. Que no se ejerza es otra cosa. Pero a mí me parece que tampoco ayuda el discurso descalificatorio del presidente a los medios de comunicación, que qué bueno que los particularice. Yo desde Tabasco, hace más de 25 años, le decía a López Obrador, no hables en general. Si hay medios que te atacan, pues di que medios. Porque... O sea, que tú tienes la culpa de que... No, yo se lo dije allá porque... No se lo dijiste lo suficientemente fuerte, Álvaro. Yo tuve oportunidad de platicar muchas veces con López Obrador porque yo prácticamente viví meses en Tabasco dando cobertura a todos los conflictos. Entonces, había oportunidad de platicar con él en su casa. Él nunca ha ido a los restaurantes, no le gusta. Y le decía yo, me preguntaba, ¿cómo ves esto? A mí, yo no soy asesor ni confesor de nadie. Pero digo, no, en el caso de los medios, sí, él chuleaba mucho La Verdad del Sureste, porque era el medio propagandístico de él. De pronto hacía también La Verdad del Sureste muy malos trabajos, pero era su medio. Bueno, decía, Tabasco hoy, el sureste, o sea, campañas viles, pero él hablaba en contra de todos. No, pero ¿qué? Aquí los de abajo, no. O sea, a los reporteros que estábamos en los mítines, ellos no, pero la prensa, entonces, finalmente, agarraban parejo los medios. Pues, ¿quién iba a decir? Oye, te preguntaron, ¿eres de Proceso? No, chayoteros, desde entonces. Hace 25 años. Sí, 26, 27 años. Todavía hoy. Digo, por eso, a ver, y concluyo con lo siguiente. No es digno de un presidente, y más aún, de un jefe de Estado, que es la otra condición que tiene López Obrador, estar utilizando un lenguaje así. Sí, se enfrenta al medio si está diciendo mentiras. Que yo sepa, el asunto de los ventiladores del hijo de Bartlett, pues estaba acreditado, tan acreditado que se echó para atrás. Y aquí no importa quién lo dio a conocer, que fue Loret. Aquí lo importante es si esa información es de interés público. O sea, no, pero ya es ahí personal. A ver, dos agregados. Uno, la mañanera es un gran ejercicio. Es el más exitoso de toda la comunicación. Y a su vez, sí es un ejercicio de transparencia. Yo creo que no es una conferencia de prensa, por supuesto, es un acto propagandístico, no digo que esté mal, yo digo que se vale. Es un acto propagandístico donde al final, como suele suceder, en muchos actos propagandísticos puedes hacer banqueteras, digamos. Entrevistas allá afuera al funcionario, tal. Pues es un acto de propaganda de donde se permite también que los periodistas pregunten. Esa es mi concepción. Y hasta que haga negocios. Hasta que haga negocios. Pues sí, a ver, que llevar temas... Es que... Claro. Ahí hay otro tema, es otro tema. A ver, deja que Alejandro acabe su idea. Una gran cantidad de... No, así es todo el tiempo. Tengo que ganarme yo los espacios porque el señor no para. No, o sea, así es. Ya no la el que come el micrófono es este. ¿Sí? Y luego... No, pero... El problema es que así a ti se te olvida que estabas diciendo y ya valiste. Entonces, exacto, y no voy para retomar el hilo, bota. No, mira, estoy en la mañanera, ahora me voy al chat de la mañanera. Métete al chat de la mañanera y mídelo, velo,
léelo. O sea, las reporteras son unas putas arrastradas, no, así, No lo chayoteras de mierda. Había ahí una reportera en particular que estuvo conmigo en Sin embargo, que acababa de ser mamá, era una mamá, una chava del norte, súper... Y luego los comentarios abajo es que es esa puta que pinche panzona que la chingada, acaba de ser mamá. Con esas palabras, ahí abajo. 1000 veces se le sugirió a Jesús que quitara ese chat porque no es saludable. No es saludable, o sea, no puede estarme permitiendo, pero eso permite las generalizaciones. Y también del otro lado, supongo, ¿no? Es que es un chat muy López Obradorista. Yo alguna vez he entrado, precisamente porque se me hace que es hasta tóxico. Es vomitivo y tóxico. Sí. Pero yo olvidé de todos lados. No, es vomitivo y tóxico, es terrible. Y sobre todo se ceban con las chavas. Es un ataque permanente a las reporteras. Por un lado, pero por el otro, también vean ustedes esto. ¿Cuántas veces el periódico Reforma, que es el principal opositor del presidente López Obrador, le ha preguntado al presidente de México lo que ha querido? Todas. ¿Cuántas veces le pudo preguntar el periódico Reforma al presidente Enrique Peña Nieto en todo el sexenio? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces el periódico Reforma le preguntó a Felipe Calderón algo y le contestó Felipe Calderón algo? Yo creo que ninguna. Creo que no hubo más que 3, 4 conferencias, no recuerdo bien. Ni siquiera me acuerdo si hubo conferencias con Felipe Calderón. Es un ejercicio... No, con proceso. Proceso. Tú te tuviste que meter con una manta para expresar un punto de vista. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Está Álvaro aquí y lo puedo decir. O sea, la contraparte es, me meto de trampa, meto una pancarta donde protesto, y es lo que hizo Álvaro con Peña, levantó su pancarta. En las condiciones actuales, si Álvaro quiere protestar, va y se para en la mañanera y le van a dar el micrófono para que proteste. Así lo hemos visto. También esa es la otra parte. Ahora, si interviene menos, coincido mucho con Álvaro en la parte donde Álvaro dice que es indigno que el presidente se rebaje a ese pleito ya así, a esa minucia. Es indigno, por supuesto. De callejón de arrabal. De arrabal. ¿Por qué? Porque no permite el piso parejo. Y el piso parejo, las condiciones del piso parejo están dadas, del suelo parejo ya están dadas. La apertura misma de ese espacio es suficiente para que, incluso se metan ahí y hagan, como dice Álvaro Delgado, hasta negocios. O sea, es conocido que muchos de los que se meten a preguntar ahí traen una cierta agenda. Son gestores se les encarga cosas y son los cercanos a presidencia, ¿eh? Son los cercanos. Algunos de ellos se les dan temas, se les entregan temas y ellos los van y los plantean y por algo a cambio. La realidad de las cosas es que han cambiado muchas cosas en México desde hace muchos años, pero desde el 18 para acá. Hombre, el programa de los periodistas que nosotros tenemos en La Octava, en Grupo Radio Centro, tal cual, no hubiera sido posible sin alternancia. Exacto. Pues es muy claro. Pues tampoco. Bueno, Claro. aunque ya existía. No, Ajá, exacto. pero también Existía desde antes De las elecciones. De las elecciones. Pero bueno, igual... son espacios que generan un proceso de cambio. Sí, no y en este estaríamos país, Canal 11. y en este proceso hay muchas cosas que se están moviendo. Hay muchas cosas que ahora, que no entendemos quizá todavía. ¿Qué tantos de esos cambios se van a poder conservar. o se va Es que por eso yo decía, Porque López eso es Obrador parte- se va a ir el 2024 a la chingada, literalmente. Porque hay cosas que ya no se van a poder echar para atrás. No sé. Y yo creo que ahí tiene Es que no mucho que ver la sabemos. gente. Es que va a depender mucho de Ya no muchas solo de cosas. si está López Obrador o no, Por sino eso de me la misma mantengo gente. diciendo que es una lástima, de verdad, que López Obrador pierda tanto tiempo en tantas cosas que no le reditúan, hombre. Yo Estar creo- generalizando, Yo ¿Por creo qué que sí le le sigue reditúa. dando dinero a Televisa? Pero el asunto es que no le reditúen Ya te vas a- al presidente. No, el no, asunto al es que le país. reditúen al Al país. claro.
y que trascendamos a López Obrador, el Con un sexenio de cambio. López Obrador, con cambios que, como en el caso de la reforma al artículo 4 constitucional, pueden parecer irreversibles, pero nada seguro. Claro. A ver, Álvaro, Nada muy seguro. sencillo, mira. Si regresa Calderón al poder, vía su esposa o como sea, si regresara Calderón al poder, no. Ese te va a babear, cuidado. Sí, no, ya lo vamos a ver. Si regresara Calderón al poder, date cuenta de esto. ¿Es posible que nuestro espacio a los 3 segundos se vaya a la Adiós. chingada? Claro. A la chingada. Nosotros a Y la como cárcel. son esos, o sea, como es Calderón, a la chingada y con amenazas. Pues, digo, Es que eso es lo que hay que impedir. O Peña. o Peña. Bueno, son más elegantes esto. Este otro era, bueno, al final Peña fue el que corrió a Carmen, ¿eh? Sí, claro. Él lo logró. No, también Él lo lo corrió, logró. también lo habían corrido con Calderón de W a Aristegui, por supuesto. Claro, sí, claro, sí, claro, ya se la Luego se habían nos olvida. chingado. Pero no es el, claro, no es el único caso. Por eso digo que es tan importante pensar en el 2024. Y pues se van a mover muchas cosas. ¿Quién va a ser el candidato de la alianza del PRIAN? En una de esas gana. Pues claro, estamos en una puede ser. democracia o no. Pues sí. Claro, esto ¿O es una no? democracia, por supuesto. Y Y también, Álvaro, considerar los dos escenarios, porque son dos escenarios. El escenario de Marcelo Exacto. y el escenario de Claudia, que son dos escenarios que yo creo que son los que se van a disputar al final. Marcelo ya le demostró al presidente López Obrador su fidelidad hasta el final. Hasta el final. O sea, Marcelo tiene andado ese camino ya. Y le aterrizó sus programas, muchos. Él se los aterrizó, muchos. Y gran parte de la continuidad, esta ciudad, de verdad, o sea, lo quiso tal cual, lo que decíamos con la ciclovía, esa ciclopista que puso López Obrador por ahí, que era un pinche desmadre, se veía horrible la chingadera. El que terminó poniéndola bien fue Marcelo. Bueno, las cuestiones de género en la ciudad. Por ejemplo. López Obrador no le quiso entrar. o y la Marcelo propia le entró. del aborto. O temas del por eso, aborto, donde Andrés Matrimonio, Manuel es ¿no? muy conservador, pues ahí se metió Marcelo y es mucho más progre que él. Pero tienes por el otro lado, que es una decisión que es del presidente, esa candidatura. Díganme lo que quieran, que ahora no, que la chingada. No. Es el presidente, porque si el presidente sugiere una sola cosa, esa es la que va a suceder, va a pasar. Pero si tú decides por Claudia, vas a tener una extensión del López Obradorismo, clara. Si tú decides por Marcelo, Va a ser Marcelo. Va a ser Marcelo, pero Liberalismo. con grandes tintes, con muchos tintes de López Obradorismo. Y oligárquicos también. Pero bueno, por supuesto, va a tomar lo que le sirva para gobernar. De negociación. Sí, o sea, es eso también. Y qué es lo que va a quedar debidamente afianzado. Sí, hay asuntos que van a quedar. Yo por eso me refiero a la arquitectura jurídica para la parte social, que es a lo que López Obrador le apostó y que él dice sería irreversible, que les va a costar mucho trabajo a los conservadores echar para atrás. Sobre todo la parte social. El artículo 4 constitucional, esa reforma es fundamental. Pero hay otras cosas en las que no se avanzó. Yo creo que esta relación del poder mediático con el poder público es un asunto pendiente que se está ejerciendo conforme cada quien lo entiende, pero que sin embargo a mí me parece que sí también es un paso. Que estemos hablando, como estamos hablando Sí, aquí, de nuestros propios medios, Todavía de lo tiene que tiempo, hacemos. Álvaro. Yo creo que hay tiempo, yo creo Tiene que tiempo de corresponde hacer algunas mucho cosas. a la sociedad, Sí. no a los medios. Pero ¿sabes qué? Siempre y cuando tenga Andrés Manuel un poco de presión social, y no la tiene. No la tiene. No, yo sé que no la tiene, porque como tiene... Como O sea, los de nunca- frena no. Es que este es el tema. Y, en realidad sí está el presidente muy sueltito. Necesita un poquito
poquito de presión, un poquito para lograr cosas. Por ejemplo. Bueno, ya está Anaya recorriendo el país, man. Sí. Claro, ahí viene. Yo sí lo considero un elemento... Me refiero a los cercanos, ¿eh? ¿Peligroso? Me refiero a los Peligroso. cercanos. Nada más digo esto. Yo creo que si quieren ver cómo se realiza un cambio profundo, allá está. Carlos Salinas de Gortari. Lo que él hizo. Lo que él hizo. Ese es un cambio profundo. Pero hay que hacerlo De por raíz. al otro lado. O sea, No, claro. lo que hizo Pues Carlos sí. Salinas de Gortari es cambios, no chingaderas. Pero a ver, Pero, no, espérame, déjame termino, espérate. A ver, Álvaro. Para mal. Porque es el padre, sí, de la desigualdad. Eso no se nos olvide. Es el padre de esto que heredamos. Nosotros vimos demolerse, asistimos a los funerales de la asistencia social Del estado de bienestar. del estado de y del bienestar, estado de sí. bienestar. Bueno, pero a ver, Nosotros el en señor nuestra se montó edad en la lo ola de vimos. Reagan y la Thatcher, o sea, también Sí, la tenía bueno. fácil. Lo que quiero decir, Álvaro, es que hace 40 años de este señor. O sea, hace 40 años de este señor. Y el cambio que provocó... Pero es cierto lo que dice él. Sigue Iba siendo. se montó en Thatcher y en Reagan. Y Bueno, acá, en este caso, momento es muy importante también para López Obrador. Aquí es la Sí. contracorriente. Sí. No necesariamente. no necesariamente. No. ¿Por qué digo que no necesariamente? Porque ya Hay la una crisis del conciencia porque hay- en Europa de que hay que dar Pues estado de exacto, Ya, bienestar, porque está claro. agotado el Te voy a modelo. decir, Exactamente. Estados Unidos va a transitar hacia la izquierda a huevo en estos años que vienen. Bueno, o sea, después de... pues, por ojalá. el péndulo, sí, por supuesto. Es la Oye, ley del a ver, péndulo. A ver, pero la izquierda en Estados No, Unidos... no existe, o sea, ya lo sabemos, pero sí cambia estamos mucho. hablando? Sí cambia mucho cuando tienes un Trump o un Reagan y cuando tienes a un Obama, aunque yo no soy fan de ese señor, pero o un Obama. Sí cambia mucho. O sea, sí oscilan las Sí cambia. políticas. Digamos, no mucho, pero sí cambia. Al final, y claro que sí es importante lo que ocurre en otros países, en particular con el vecino del norte, pero algo que por supuesto que sí es importante discutir, no solamente necesario, sino urgentes. Sí, y después del 2024, ¿qué? Y es que ese péndulo luego se va a la derecha un poquito, pero luego se va se va a la izquierda un poquito, pero inmediatamente se va a la derecha, 40 años. Pero sí, yo lo que creo en el caso de Estados Unidos es que si eso es como, si quieren sostener el mito de que es una democracia, va a tener que empezar a tener recomposiciones internas muy importantes. Por ejemplo, creo que la representación, la sobrerepresentación de los blancos y la nueva representación de las minorías es algo impostergable ya. O sea, la presencia de latinos, de asiáticos, de afrodescendientes en los congresos locales, en las gubernaturas, todo esto, es un proceso que tiene que venir en los próximos 10, 15 años, ya, ahora. Y eso sí va a hacer una diferencia. Es decir, ellos tienen que demostrar que sí son una democracia funcionando. Porque lo otro, China, Rusia, sí está funcionando. Y no son ese estilo de democracia. Son otro tipo de sistemas políticos, pero no son ese tipo de democracia. Y eso está funcionando. Oigan, pues ya rompimos récord. Vámonos. No, vámonos, pues récord. yo tengo que poner la lumbre a los frijoles. Pues, Señoras y ¡ay, señores. las dos! Sí, ya casi Pues las muchas dos. Bueno, gracias. en verdad, Gracias. el primer programa, ¿a poco no estuvo sabroso? Más que sabroso. Sobre todo porque no hablamos nosotros. Chilito Piquín, ya tenemos a nuevos Mientras conductores. estemos callados nosotros, eso sale bien. Dale. Bueno, pues Gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos a la próxima, ya lo sabe, compártanlo. Se puso bueno.